porción de la palabra de Dios, no ser tan específicos como en otras ocasiones, pero en algún momento vamos a seguir viendo este mismo libro, quizás en algún otro lugar, quizás en algún otro tiempo, pero esta mañana vamos a ver de Romanos capítulo 10, del versículo número 5 al versículo número 21. Romanos capítulo 10, del 5 al 21. Romanos, dice la palabra de Dios, me siguen con su vista ahí en sus lugares. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Señor y Padre Dios, gracias damos por tu palabra, Señor. Gracias damos porque nos das la oportunidad nuevamente de estar en este lugar, Padre, con el propósito de aprender, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien tome este tiempo, Padre, y quien me ayude a mí a expresarme de una manera que sea entendible para los oyentes, Padre, para tu iglesia, Padre. Te pido que en ellos pongas corazones dispuestos a aprender, Padre. Y que tu palabra, Señor, taladre cada uno de los corazones, Señor. Y que remueva cada uno de esos corazones endurecidos, Padre. Y que, Señor, puedan escuchar el mensaje de tu palabra, este mensaje de salvación, Padre. Padre, en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a ver esta mañana es cómo el hombre puede alcanzar salvación. Y el hombre puede alcanzar salvación, y este mismo pasajes que hemos visto, a través de la predicación del evangelio, a través de el anuncio de la buena noticia, a través de ese anuncio de buenas nuevas, ese anuncio de paz. Dice, semanas atrás veíamos del capítulo 10 del 1 al 5, y hoy iniciamos en el versículo número 5, que habla acerca de la justicia que es por la ley.
por la ley, usted pudiera preguntarse, ¿acaso puede alcanzar alguien salvación? ¿Acaso alguien puede alcanzar ser justo por la ley? Cuando nosotros lo mencionamos, podría parecer que es algo que podríamos decir una herejía, porque podríamos pensar que por la ley nadie ha alcanzado salvación. Pero la semana pasada veíamos que el que cumpliera la ley, dice la misma palabra de Dios, que podría alcanzar salvación, el que pudiera cumplir la ley. Sin embargo, esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que no hay nadie que haya podido cumplir la ley. Sin embargo, sí hay noticias agradables en la palabra de Dios, que hay personas que han alcanzado salvación por la fe. No por la ley, sino por la fe. Que es la palabra que nosotros predicamos. Sí podemos alcanzar salvación por la gracia de Dios y no por la ley. De eso sí hay testimonios en la palabra de Dios. De eso sí hay pasajes en la palabra de Dios. Que personas han alcanzado a ser justos sin ser realmente justos. Pero la palabra de Dios dice, el hombre que haga estas cosas vivirá. Y rápidamente usted podría hacer un análisis, y cuando usted pregunta acerca de los mandamientos de Dios, las personas rápidamente van y recuerdan los 10 mandamientos dados en Éxodo. Y nomás recuerden esos 10 mandamientos. Pero la Biblia es más amplia que esos 10 mandamientos. Si usted lee toda la palabra de Dios, se va a dar cuenta que hay más mandamientos de esos 10 mandamientos, que esos 10 mandamientos quizás son los primordiales, pero a raíz de todo eso hay 613 mandamientos, y no todos esos mandamientos son para nosotros, pero sí hay más de 10 mandamientos. Como dice Hebreos también, en el 10:25, no dejando de congregarse, ese también es un mandamiento. De manera que eso no lo encuentra en el Éxodo, pero lo encuentra en la palabra de Dios, y ese es un mandamiento. De forma que a poder cumplir todos los mandamientos que están en la Biblia y poder cumplir los mandamientos que fueron dados a la nación de Israel es meramente imposible. Pero sí hay la otra buena noticia, que sí hay personas que han alcanzado salvación por la fe. Y la ley algo que exige es la obediencia. Lo vimos semanas pasadas, Levíticos 18:5. Pero ahora vamos a ver otro pasaje, y quiero que abran sus Biblias y vayan a Ezequiel. Quiero que vayan a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Voy a leer algunos versículos. 20. Versículo 11, 13, 14 y 21 son los que voy a dar lectura. Así dice la palabra de Dios. Y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Dice, el hombre que cumpliera mis decretos vivirá, dice la palabra de Dios. Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel. En el desierto no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Nuevamente dice, desecharon mis estatutos. El hombre que los cumpliera vivirá. Y sigue diciendo este mismo versículo. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. De manera que nos da este pasaje rápidamente que el que cumpliera todos esos estatutos viviría, pero el que no los cumpliría debería de morir. Y la palabra sigue hablando. Versículo siguiente. 21 dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, y no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá, y profanaron mis días de reposo. ¿Qué está diciendo? Que no habían cumplido sus estatutos, que no habían cumplido sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que exige la ley? La ley exige obediencia. La ley exige obedecer estrictamente al pie de la letra los mandamientos de la palabra de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 7, versículo 10. Ahí atrásito de nuestra cita. Romanos capítulo 7, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Versículo 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, y al principio dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque no podía cumplir a cabalidad lo que estaba prescrito en ellos, lo que estaba escrito en ellos. Pero la Biblia dice que si pudiera cumplir, podría tener vida. Lo que nos dice es que ningún ser humano, lo que no dice es que ningún ser humano haya alcanzado salvación por obedecer. Eso no lo dice la Escritura. No hay ninguna anécdota, no hay ninguna historia de que algún personaje de la Biblia por haber obedecido la ley haya alcanzado salvación. Romanos 10, capítulo 10, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. La justicia por la fe. No digas quién subirá al cielo. ¿Quién subirá al cielo? Prácticamente está hablando de un mérito propio, de un mérito de un ser humano que pudiese subir al cielo quizás. No, porque el mismo Señor descendió del cielo por voluntad propia. Cristo descendió del cielo. Cristo descendió por voluntad propia, por voluntad del Padre. Descendió por voluntad. Y si descendió por voluntad propia, ya no es por esfuerzo de la persona o de las personas que quieran alcanzar justicia delante de Dios. Por lo cual la Biblia en diferentes ocasiones nos dice que la salvación no es por las obras. O sea, no es por el tratar de cumplir los mandamientos de la ley. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, dice la palabra. Y dice también porque de tal manera. Porque todo el que cree en él. Juan 3:17 dice lo siguiente. Vamos a la palabra de Dios para darle lectura. Ahí en sus Biblias, Juan 3:17 dice lo siguiente, el versículo que sigue de Juan 3:16 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto es por el por qué vino el Señor Jesucristo al mundo. No es para condenarnos, sino para que el ser humano pudiese alcanzar salvación por medio de las obras que el mismo Cristo iba a hacer. Por medio de la obra en la cruz. Por medio de cargar con Él con nuestros pecados. De manera que cuando Él ya está cargando con nuestros pecados, Él ya lo está haciendo. Que para nosotros ya no sea por obras, como lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice el versículo siguiente. Y no por obras para que nadie se gloríe. De manera que la salvación no es por mérito propio, ni es por intentar cumplir la ley, sino es por poner la fe en el Señor Jesucristo, en el que descendió del cielo, para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Muchos antepasados y muchos familiares nuestros, quizás que ya no están con nosotros, no alcanzaron salvación debido a que pensaron que era demasiado difícil, que era demasiado complicado alcanzarla. Y muchos pensaron que cumpliendo la ley lo iban a alcanzar. Este era el caso de los judíos, que al cumplir la ley podrían alcanzar salvación, pero murieron no pudiendo cumplir la ley, de manera que no alcanzaron salvación. Quizás en aquel momento podrían pensar que no tenían la manifestación del Señor Jesucristo como ahora nosotros lo tenemos en su palabra. La manifestación del Señor Jesucristo. La manifestación en carne y hueso. Deuteronomio.
Vamos nuevamente al Antiguo Testamento. Deuteronomio dice lo siguiente. En el capítulo 30, versículo 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El que pudiera pensar que todo esto estaba muy lejos, que todo esto era inalcanzable. Muy bien dice la palabra que nadie tuvo que tuvo que ascender a alguien al cielo, o que tuvo que descender a alguien al abismo, sino que la palabra de Dios está tan cerca para que se pudiese cumplir. Dice la misma palabra que no es difícil. Dice la misma palabra que no está lejos. Dice la misma palabra de Dios que no está en el cielo. Dice la misma palabra de Dios que no tenía que cruzar un mar para que esas personas supieran acerca de la palabra de Dios. Dice que estaba cercana, dice que estaba la palabra de Dios. De manera que si usted estudia cómo es que ellos eran instruidos, usted va a ver que ellos memorizaban la palabra de Dios, que ellos memorizaban la Torá. De manera que no estaba lejana, ellos la sabían, ellos lo conocían, ellos estaban en sus mentes. Esta palabra está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, les estaba diciendo, para que la cumpliese. No está lejos. Romanos 10:7 dice: ¿quién descenderá al abismo? ¿Para qué? Usted podrá pensar: ¿para qué descender al abismo? Quizás el lugar donde están los muertos. ¿Para qué descender? Si Cristo, quien resucitó, lo hizo por él mismo. No porque alguien lo levantara, sino él mismo tenía esa autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. Quiero que vayamos ahora a ver Juan, el Nuevo Testamento. Juan capítulo 10. El Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El mismo Señor tenía esa potestad, el mismo Señor tenía esa autoridad, porque se la habían dado con el Padre. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. No era necesario que nadie lo resucitara, porque Él tenía ese poder, esa autoridad que el mismo Padre le había dado. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Saben por qué Él decía todas estas cosas? Porque quizás en el momento que Él estaban hablando a ese público, a esa audiencia, a judíos específicamente, había personas que no creían en la resurrección de Cristo. Había personas que pensaban, incluso había un filósofo que pensaba que estaban tan metidos que la enseñanza se les había quedado tan adentro de sus mentes que ellos en su mente imaginaban que Jesucristo había resucitado, que ellos solo lo imaginaban. Pero la palabra no dice eso. La palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Dice que hubo testigos. De manera que estamos viendo la autoridad de Dios para ponerle, para volver a tomar su vida por Él mismo. De forma que la palabra de Dios nos dice que Él resucitó y que Él tiene esa autoridad y que Él nos está dejando claro que plenamente resucitó y no es algo que haya inventado. Ahora, ahí mismo en el Nuevo Testamento, quiero que vayamos a ver en Mateo capítulo 28, uno de los pasajes muy conocidos en la palabra de Dios, que es el versículo 18, dice: Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa misma potestad que le es dada es esa autoridad que le es dada para tomar su vida. Y luego dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones.
Y lo último dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Romanos, ahí adelantito, en el versículo 14, dice, versículo 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser así Señor de los muertos y de los que viven. Y por eso el apóstol Pablo les está explicando a los judíos. Por eso el apóstol Pablo está ocupando estas ilustraciones. Para hacerles ver cómo es que se puede obtener la salvación. Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivió y estuve muerto, y me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, y el que vivió y estuvo muerto, vivió y estuvo muerto. El que realmente murió, el que realmente estuvo bajo tierra. Pero la palabra dice que resucitó. De forma que todas estas cosas fueron porque Jesús las hizo. Él las hizo, Él las realizó, sin que nosotros interviniéramos en ello. De forma que estas son las obras que Jesús hizo. Esta es la obra redentora que Jesús hizo para que los seres humanos pudiéramos alcanzar salvación. Dios es un Dios cercano. Su palabra no estaba lejos. Su palabra estaba en sus mentes. Su palabra estaba en sus corazones. Estuvo cerca de Israel. ¿Cómo estuvo cerca de Israel? Estuvo cerca en el tabernáculo. Estuvo cerca en columna de fuego, en columna de nubes. Estuvo cerca en el templo. Para el momento en el que Pablo está hablando y para su audiencia estuvo cerca, estuvo entre ellos, estuvo en medio de ellos, incluso les enseñó. Así tan cercano estuvo. Y ahora para nuestros tiempos igual, sigue estando cercano. Está su palabra muy cercana. Y es de lo que Pablo está hablando, que no está lejos la salvación. Quiero que vayamos a ver nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 10, dice lo siguiente. Capítulo número 1, versículo número 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero que el mundo no le conoció. No sabían que él era el Mesías, que él era el Redentor que habían estado esperando por muchísimo tiempo. Dice versículo siguiente, versículo 14, 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, estuvo entre ellos en forma de ser humano. De esa manera estuvo tan cercana para esos que les estaba hablando el apóstol Pablo. De esa manera estuvo cercano. Los judíos preguntaron, los sacerdotes preguntaron, los levitas incluso también preguntaron, ¿quién eres? Le preguntaban a Juan el Bautista. Le preguntaban a Juan el Bautista pensando que él era quizás el Mesías. Al mismo Jesús le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? Y Jesús en diferentes ocasiones les dijo que él era el Mesías, que él era el Redentor que se había estado esperando, que él era del todo lo que el Antiguo Testamento había hablado de él, que todos los profetas a él es de quien habían hablado. Dice versículo 3:17, dice lo siguiente, 3:17, Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ese es el por qué vino Jesús a este mundo. Porque Jesús estuvo en este mundo. Y en el mundo estaba y no le conocieron. Todos esos personajes de los que hablamos no les conocieron. Levitas, sacerdotes y todos
los personajes no le conocieron. Tan cerca, tan cerca, tan cerca, que les estuvo enseñando. En nuestros días sigue estando tan cerca de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice de la siguiente manera: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. O sea que no hay excusa. Está tan cerca la palabra de Dios. Está en tu boca y está en tu corazón. Tan cerca está la salvación. En tu boca está la salvación. ¿Para qué? Para que tú confieses todo esto de lo que hemos estado hablando. Que Jesucristo resucitó. Que Jesucristo murió, pero resucitó. Para que tú confieses, para que puedas llegar a ser salvo. Y en el corazón para ser creído. ¿Qué es lo que nos va a hablar el siguiente versículo 9? Y los judíos nuevamente, ellos memorizaban la Torá. Así que ellos tenían estas palabras. Ellos los tenían en su corazón, los tenían en su mente. Deuteronomio capítulo 6, al Antiguo Testamento nuevamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 8, dice de la siguiente manera: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, ¿qué tan cercana estaba la palabra de Dios? En los postes, en las atadas en la mano, como frontales entre tus ojos, quizás escritas en las puertas, para que cuando tú entraras, tú vieras la palabra de Dios y tú memorizaras la palabra de Dios. Así de cercano estaba, así de cercana estaba la palabra de Dios. Ahora para nosotros tan cerca está también la palabra de Dios, que la Biblia en el Nuevo Testamento dice, la Biblia en su palabra dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, se humanizó. Romanos 8:9, nuevamente al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. ¿Qué tan cerca está Dios? Puede estar en ti, si así tú lo deseas. Tan cerca está. Tan cerca está también su palabra. Y una de las evidencias que tú debes de tener es que el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Dice este versículo, Romanos 8, versículo 9, nuevamente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese es es la principal evidencia de que Cristo vive en ti, que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Jeremías 33, dice la palabra de Dios. Jeremías 33, perdón, Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Dice la palabra de Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que dice Jeremías 33. ¿Qué tan cercano está Dios? Ahora, nosotros tenemos aplicaciones para la Biblia, tenemos Biblias, tenemos diferentes versiones, tenemos internet, tenemos transmisiones en vivo, etcétera. ¿Qué tan cercano está la palabra de Dios ahora en nuestros días de todos los individuos? Por más lejano que puedan pensar que están, ¿qué tan cercano están? ¿Qué tan fácil es que la palabra de Dios llegue? Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos, Filemón y Hebreos. En el capítulo número 10 dice lo siguiente, capítulo número 10, versículo 16, esto es Nuevo Testamento, lo que leí hace un momento fue el Antiguo. Esto dice,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes van a estar escritas para que ya no haya excusas. ¿Qué tan cercano está Dios? ¿Qué tan cercano está la salvación del ser humano, del individuo? Ahora, regresando a Romanos, dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Luego dice, ¿de qué palabra está hablando el apóstol Pablo? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. De la palabra de fe que predicamos. De la palabra que debes de ser creída para que puedas alcanzar salvación. Que Cristo descendió del cielo. Que Cristo vino, estuvo en un ser humano, en forma de ser humano. Murió y resucitó. Para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Él cumplió todo lo que nosotros deberíamos de cumplir para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. ¿Y por qué Él vino? Porque Él de antemano Él sabía que nadie podía cumplir todos esos estándares que Él demandaba. Pero el que descendió fue Cristo. El que cumplió fue Cristo. La ley estuvo cerca. Pero el que cumplió fue Cristo. Vivió entre ellos, se les estaba diciendo el apóstol Pablo. Y la palabra que predicamos, la palabra de la que estamos hablando, que el apóstol Pablo está hablando para salvación, es el evangelio. Es esa buena noticia. Es esa noticia, esa palabra de reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora entramos a los versículos que la mayoría de los cristianos saben de memoria. Y que se utilizan para evangelismo. Y quizás cuando usted recibió a Cristo, a ustedes le dijeron estas palabras. Dice, versículo 9 y 10, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar con tu boca. Tú lo puedes hacer. Y tú puedes pensar que puedes llevar una vida normal, común, como las demás otras personas, por haberlo, y tú puedes pensar que ya alcanzaste salvación por haberlo expresado, por haberlo dicho con tu boca. Pero este pasaje nos está dando dos cosas importantes, en tu boca y en tu corazón. De manera que debes de cumplir estos dos requisitos que la palabra nos está dando. Una, en tu boca. Pero no es suficiente de confesarlo solo con tu boca, porque tú lo puedes confesar con tu boca y puedes irte y vivir como las demás personas. Vivir como una persona que está sin Cristo. Y puedes pensar que ya eres salvo porque lo confesaste con tu boca. Pero la palabra dice y habla acerca del corazón también. Habla acerca del corazón. Confesar con tu boca. ¿Saben qué hizo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro lo confesó con su boca. Y usted puede leer la palabra de Dios y puede leer que más tarde el apóstol Pedro lo estaba negando. Confesarlo es que tú te vas a someter a su señorío, que tú te vas a someter a su autoridad. Y no solo en un área de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Tú te vas a someter a su voluntad en todas las áreas de tu vida. Y si tú no lo haces de esa manera, es como una burla que tú estás haciendo. Porque lo estás confesando, pero no lo estás llevando a cabo. Usted puede pensar en las características de una persona que ha sido salva. Obediencia, frutos. Leíamos hace algún momento Mateo 28, 18. Mateo capítulo 7, que habla acerca de los frutos. Gálatas nos habla acerca de los frutos. ¿Cuáles son las características de una persona que ha sido salva? Primeramente, obediencia y querer vivir una vida
bajo el señorío de Cristo. Y esa vida de obediencia bajo el señorío de Cristo, lo que te va a llevar es a producir frutos. Y dice la Biblia, dice el apóstol Juan, por sus frutos los conoceréis. Y esa es una de las evidencias. Mostrar tu vida. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar que ya recibiste a Cristo, ya eres salvo. Ya lo confesaste con tu boca. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Las personas hacen cambios en el momento que reciben a Cristo en sus corazones. Quizás no en ese momento se va a ver reflejado todos esos cambios. Pero mientras tú sigues en el Evangelio, tú debes de irte transformando. Con el pasar de los días, con el pasar de los años, tú debes de irte transformando. Deben de ir siendo evidentes esos frutos. Porque sin santificación no hay justificación. Porque lo que tú aprendes, lo pones en práctica. Cuando tú recibes a Cristo, comienzas inmediatamente con los cambios de tu vida. Pablo menciona de creer en Dios. Menciona que, ¿por qué debes de creer en Dios? Que le levantó de los muertos. Si sabes que Cristo murió, también debes de saber por qué murió. Porque no murió para que su sacrificio no hiciera efecto. Él murió por una causa. Y tú debes de saber por la causa que Él murió. Y si murió, que no se puede quedar ahí en esa tumba. Que no se pudo quedar en esa tumba. Porque Él es Dios. Porque Él volvió a la vida. Y es fundamental creer que Cristo resucitó para ser salvo. Creer que está vivo. Que Él vive. Que Él no se quedó en esa tumba. Y eso, quiero que vayamos a ver a 1 de Corintios, capítulo número 15, versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por eso es necesario creer que Cristo resucitó. Porque si no, dice la palabra de Dios que si no resucitó, nuestra fe es vana. Dice lo siguiente, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si Cristo no resucitó, todos los que han muerto están muertos, no viven. Todos los que pusieron en el pasado su fe en Cristo, si Cristo no resucitó, ellos están muertos. Sin embargo, la buena noticia es que hay muchísimas evidencias de que Cristo resucitó. Hay muchísimos testigos de que Cristo resucitó. Dice lo siguiente la Biblia, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, dice. Mas Cristo ha resucitado. Muchos negaban la resurrección de Cristo. Muchos no creían en la resurrección de Cristo. Pero si no han resucitado, no han sido salvos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Ahora regresamos a Romanos. Dice el versículo 10. Romanos 10:10 dice lo siguiente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente está enfatizando lo que dijo primeramente. Estos dos principios que dijo, de creer, de confesar con la boca y creer en el corazón. Quizás tú lo pudiste haber hecho de una manera con tu boca, pero es necesario que se haga de las dos formas. Y es donde tú puedes pensar entonces, si es necesario confesarlo con la boca. Si yo estoy en casa escuchando el mensaje de salvación, si yo estoy en casa escuchando la predicación y yo en ese momento comprendo que Cristo murió por mis pecados y que es necesario que yo lo confiese con mi boca. Pero yo ya lo creí en mi corazón. Pero como dice que es necesario que yo lo confiese con mi boca,
Entonces, como estoy solo, eso no es válido. No. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tú crees en Cristo y cuando tú hablas con otra persona, es que tú vas a dar testimonio de que Cristo te salvó y tú vas a hablar de Cristo, de lo que Cristo hizo por ti. Porque cuando Dios lo pone en tu corazón, eso es lo que hay en tu corazón, Cristo. Y tú lo que hablas es de Cristo, de que Cristo te salvó, de que Cristo te sacó del lugar en el que tú estabas viviendo perdidamente. Tú tienes que hablar de Cristo. Tú tienes que ser testigo de lo que Cristo ha hecho contigo. Quiero que vayamos a ver ahí atrásito en Hechos capítulo 4. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente, 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra. Si tú no confías, si tú no hablas, si tú no dices lo que Dios ha hecho contigo, las personas no se convierten a Cristo. Y eso es lo que nos va a seguir hablando el apóstol Pablo. Que la fe debe ser manifestada de estas dos formas, en palabras y en tu forma de vivir. En tus palabras y en tu forma de vivir. Por eso con tu boca y creer en tu corazón y tener ese temor a Dios, porque ya tienes esa palabra en tu corazón. Tú lo confiesas con tu boca y también lo crees en tu corazón, y por eso de esa manera tú eres fiel a Dios, tú eres obediente a Dios. El creerlo en tu corazón te lleva a vivir de una forma diferente a las demás personas. Romanos 11 dice lo siguiente, regresando a nuestro texto. Romanos 10:11 dice lo siguiente. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, todo aquel que en él creyere. Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 28. Dice lo siguiente, 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere, no se apresure. Todo, y dice Pablo en el 11, todo el que en él creyere. Y yo les estaba hablando del Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Esta era la piedra de que él estaba hablando. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, dice. Esto es de lo que estaba hablando el Antiguo Testamento, del Señor Jesús. El fundamento es Cristo. Ahora, en el libro de los Salmos dice lo siguiente. Salmo 118, versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que rechazaron. Nuevamente el Señor Jesús habla del mismo tema en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo número 42, dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, la piedra que desecharon. Lo que ellos estaban desechando. El Señor Jesucristo. Que Él es del que habla la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Y este es al que estaban rechazando. En el que tenían que creer. Porque dice la Escritura que en él creyere no será avergonzado. Y él era el Señor Jesús, que había llegado a este mundo, que había estado entre ellos. Dice versículo
12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, dice. No hay judío ni griego. Aquí es donde los judíos no podían concebir que la salvación fuese para todos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero no podían concebir, no podían creer que a los gentiles estaba llegando la salvación. Pero la palabra de Dios dice que no hay distinción de personas. Que no importa si eres moreno, si eres güero, alto, chaparro, rico, pobre, flaco, delgado, atleta, etc. No hay judío ni griego. Para todos había llegado la salvación. Para todos, ¿pero qué? Para todos los que le invocan, dice su misma palabra. Dice el versículos siguientes. Para todos los que le invocan. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Hay que invocarlo. Pero más nos va a explicar Romanos del 13 al 15. Dice lo siguiente. Romanos 10, del 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Luego dice al 14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Invocar el nombre del Señor. Pero versículo número 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no lo conocen? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo invocarán a quien no ha creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Noten estas tres cosas. Si no creen, ¿cómo es que lo van a invocar? Pero también si no han creído, si no han oído, ¿cómo es que van a creer? Y para ello tiene que haber quien les predique. Por eso, mi hermano, confesarlo con su boca es de vital importancia. Dar testimonio es de vital importancia. Hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros es de vital importancia. Porque hay responsabilidades. Hay responsabilidades para ustedes y para mí. Para mí, porque yo estoy aquí enfrente. De lo que yo les estoy enseñando, hay responsabilidades de las cuales yo voy a ser demandado. Pero de lo que yo les estoy enseñando, ustedes van a ser demandados. Yo, por lo que yo enseñe, y ustedes por lo que se les enseñe. Para que crean, tienen que oír. Para que oigan, tienen que haber quien les predique. Yo creo que aquí tengo anotado Hechos 31 al 37. Es Felipe y el eunuco. Va este personaje, no voy a ir a leerlo porque creo que voy a tardar demasiado, pero usted lo puede hacer en casa. Hechos capítulo 8, puede leer del 31 en adelante la historia de Felipe. Iba un eunuco en su carreta y él iba leyendo la palabra de Dios, pero él no entendía. Pero tenía que haber alguien quien le explique. Y entonces se le acerca a Felipe y lo invitan, ven, súbete. Estoy parafraseando. Ven, súbete. Y le digo, ¿qué lees? Y estaba leyendo Isaías, dice la escritura. Estaba leyendo Isaías. Y el evangelio habla acerca de Jesús. Entonces, lo que hizo Felipe es explicarle lo que él no entendía. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñara? Y le rogó a Felipe que le enseñara. Y la escritura dice en el versículo número 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, cuando iba a ser bautizado. Y es lo que le estaba preguntando, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. ¿Y qué es lo que dijo el eunuco? Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Pero tiene que haber una persona a quien le predique, quien le enseñe, quien le explique, para que esta persona pueda llegar al conocimiento de la verdad y pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo descendió del cielo, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y esa es la responsabilidad que ahora nosotros tenemos como cristianos. Anunciar ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de buenas nuevas. Hechos 4, hace un momento lo leímos. ¿Cómo creyeron esas personas, esas 5,000 personas? Porque el apóstol Pablo les estaba predicando y ellos oyeron por la expresión de Pedro, que les explicaba acerca del Evangelio. Hechos capítulo 2, 41, también se convirtieron otras personas a través de ¿qué? Del mensaje de la predicación del Evangelio. Y es que ¿cómo pueden llegar a ser salvos las personas en nuestro tiempo? A través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cuándo es momento de hacer eso? Pablo se convirtió y inmediatamente él ya estaba predicando. Predicar es una responsabilidad de toda la congregación, de toda la iglesia. Confesar a Jesucristo y dar testimonio con nuestra vida. Dice, ¿cómo predicarán? Luego dice el siguiente versículo, si no fueren enviados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús envió a los 12. La iglesia envía a sus miembros. ¿Formas parte del cuerpo de Cristo? Tienes esa responsabilidad de dar testimonio del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios. Es una responsabilidad que nos corresponde a todos y que no es que vamos a hacer como llaneros solitarios, que vamos a hacer todos en conjunto como iglesia. Dar testimonio de la palabra de Dios. El anunciar el Evangelio es anunciar la paz, el buscar la reconciliación entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano. Cristo hizo lo primordial. Cristo vino a este mundo. Cristo lo hizo para las personas. Cristo lo hizo para que las personas, pero ahora las personas deben de saberlo, porque muchos aún ni siquiera saben que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Ahora, quiero que vayamos a leer 2 Corintios 5, 18. Está ahí adelantito de Romanos, está primera y después 2 Corintios. Capítulo 5, versículo número 18, dice de la siguiente manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice que todo esto proviene de Dios, la reconciliación. Y Él mismo nos reconcilió, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice esta porción de la palabra, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora ya no es responsabilidad solamente de su pastor, no es responsabilidad solamente suya, es responsabilidad de todos los que hemos recibido ese mensaje de la reconciliación, del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Romanos 10, 16 dice, no todos obedecieron al Evangelio. Y aquí en esta parte están los que en ese momento eran los judíos. En ese momento estaban los judíos, quienes no estaban aceptando a Cristo, quienes no aceptaban a Cristo y quienes no estaban obedeciendo. Pero en nuestros tiempos, aquí también puede estar nuestros amigos, aquí también puede estar nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Aquí pueden estar todas esas personas. Los que no obedecieron o los que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Por lo cual ahora es responsabilidad de nosotros llevar esa palabra de Dios, ese mensaje de reconciliación. ¿Cómo puede llegar la salvación? Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír. La fe, dice, es por el oír. ¿Y qué es lo que tienen que oír? Lo que tienen que oír es la palabra de Dios. Pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a oír la palabra de Dios? Si no hay quien les hable, ¿cómo van a oír la palabra de Dios? ¿Cómo es que van a oír la palabra de Dios? ¿Cómo van a oír estas buenas nuevas?
Tú puedes ser esa persona que les lleve esas buenas noticias. Tú puedes ser esa persona que les anuncie de las buenas nuevas. Tú puedes ser ese instrumento, tú puedes ser ese micrófono, tú puedes ser esa bocina, tú puedes ser esa persona que a tu familiar, a tu amigo le anuncie el mensaje de las buenas nuevas. Tú puedes ser el instrumento. De las personas que estamos hablando ya lo habían oído. De los judíos. Ellos ya lo habían oído. Ellos ya lo sabían. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento enfocaba acerca del Mesías. Ellos esperaban al Mesías. Dice un salmo, número 19, si quieren ir a él. Salmo número 19, versículo número 4, dice de la siguiente manera, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, por lo cual es inexcusable. El mismo Jesús les habló, el mismo Jesús les enseñó, el mismo Jesús les dijo: de mí escribió Moisés. Regresando nuevamente a nuestro pasaje de Romanos 10:18, dice de la siguiente manera, Romanos 10:18, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Nuevamente lo que dice el Salmo 19 en el versículo 4. Ellos, salió su voz, salió la voz por toda la tierra. En el 19 dice, en el versículo 19 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo en un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿No ha conocido esto Israel? Esto es nuevo para Israel. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 32, versículo número 16, dice de la siguiente manera: le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Esto es lo que dice en el Antiguo Testamento. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Esto es lo que estaba haciendo, o lo que hicieron vuestros padres en Deuteronomio. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer a Dios. Romanos 10, 20, 21 dice lo siguiente. 10, 20, 21 dice, Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Lo habíamos mencionado anteriormente de lo que está hablando. ¿Por qué? Se manifestó a los que no le buscaban, a los que no le conocían, a los gentiles de ese momento. Y ahora en nuestro tiempo de igual forma. Y esto lo puede pensar usted. Y esto lo puede leer en la palabra de Dios. Usted puede ver también el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no andaba buscando a Dios. Pero en Hechos 9 Dios se le presentó a Saulo en ese momento. Pero el apóstol Pablo no andaba buscando a Dios. Ahora, usted puede pensar en usted, los que ya hemos recibido a Cristo. Nosotros en nuestro momento no andábamos buscando a Dios. Es más, ni siquiera sabíamos lo que hoy sabemos. Ni siquiera sabíamos quizás de la existencia de un Dios. Quizás habíamos oído, pero no le temíamos. Y Dios fue quien nos encontró. Dios fue quien nos buscó. Y allí fuimos nosotros hallados. Y así mismo pasó. Los gentiles no andaban buscando a Dios. Y se manifestó a ellos que no lo andaban buscando. Y acabamos de leer una de esas historias, el eunuco. Pero Israel, dice el último versículo, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor.
Pero a Israel siempre se le manifestó. Israel tenían, como ya lo hemos dicho anteriormente, la palabra de Dios, los profetas, se les manifestó, estuvo en medio de ellos, los sacó de Egipto, y todo lo que más pudiera usted añadirle, que vemos cómo es que Dios estuvo con ellos, y cómo Dios se les manifestó a todos ellos, cómo es que Dios habló por medio de los profetas. Pero Dios les extendió su mano a ellos que sabían de Él, a ellos que conocían la profecía, a ellos se les manifestó. Y déjenme decirle que aún le siguen esperando. 2000 años de su venida. Muchos de ellos aún le siguen esperando. Pero damos gracias a nuestro Dios que nosotros que no lo andábamos buscando, le hemos encontrado. Nosotros que no le andamos buscando, más bien Él nos encontró a nosotros. Él tuvo esa misericordia para nosotros. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Llevar ese mensaje de salvación a las demás personas, a los que ya hemos creído, y los que nos están viendo, nos están escuchando. Si no lo han hecho, pueden hacerlo, pueden encontrarse con Dios y pueden entregarle su vida a Dios y pueden vivir una vida como Dios quiere que vivan. Padre, damos gracias por la salvación que nos has dado. Damos gracias porque en esta mañana nos has hablado, Señor, y nos has hablado acerca de cómo el ser humano puede encontrar salvación, Padre, que es a través de tu palabra, que es a través de la predicación de tu palabra, que es a través del mensaje del Evangelio, Padre. Ayúdanos y danos a los medios para poder llegar a todas esas personas que aún no tienen a Cristo en sus corazones, Padre. Padre, danos la oportunidad también de seguir creciendo como iglesia, Padre. Danos esa oportunidad, Señor, de poder hablarle a todos nuestros conocidos, a todos nuestros amigos, compañeros y todas las personas que se nos atraviesen en nuestro camino, Padre. Padre, danos la oportunidad de darles ese mensaje que